Cría a los 3 hijos de mi hermana consentida cuando ella los abandonó. Años después quieren darme dinero para agradecerme, pero ella está furiosa y lo exige. Hola, tengo 48 años y una hermana menor llamada Diana, de 46. Diana nunca se llevó muy bien conmigo cuando éramos niñas, siempre fue demasiado pretenciosa y bastante cruel conmigo, así que nos distanciamos en cuanto terminamos la secundaria. Yo elegí ir a la universidad, ella decidió mudarse con su novio de ese momento. Fue una suerte que su novio fuera rico porque nuestros padres jamás habrían podido pagarle un alquiler para que viviera sola, pero ella dejó muy claro que no tenía ningún interés en escuchar la opinión de nuestros padres sobre su vida y que iba a hacer lo que quisiera, así que ellos tampoco intentaron detenerla y simplemente la dejaron hacer. Tuvo gemelas a los 20 años y luego un niño a los 21 mientras vivía con su novio, y nuestros padres estaban contentos por ella, pero al mismo tiempo era preocupante porque ahora tenía muchas responsabilidades y ningún trabajo. Dependía completa y totalmente del dinero de su novio para mantener su estilo de vida. Diana nunca se casó con su novio y creo que fue una mala decisión, porque al menos habría tenido derecho a una pensión tras la separación. Después se separaron cuando Diana descubrió que él le había sido infiel. Por suerte él sí pagó la manutención que le correspondía, pero decidió no ser padre y renunció a sus derechos parentales. Las niñas tenían apenas 3 años en ese momento, así que eran muy pequeñas, y mi sobrino tenía solo 2 años. Después de eso mi hermana quedó completamente sola y necesitaba toda la ayuda posible para poder mantenerse. Yo no tenía una buena relación con ella, pero por mis padres decidí ayudarla. En ese momento ganaba un salario decente, no lo suficiente para mantener a los 4, pero sí podía aportar una pequeña cantidad de dinero cada mes junto con mis padres, y así lograron salir adelante los primeros meses. A ella le resultó muy difícil encontrar trabajo porque no tenía título ni experiencia, así que tuvo que empezar desde abajo y abrirse camino, lo que requería dedicar muchas horas si quería progresar rápido. Pero eso era complicado porque también tenía que pensar en sus hijos y no podía dejarlos solos en casa. Podía contratar una niñera, pero era muy caro, así que tenía que depender de mí o de algunas amistades. Nuestros padres también trabajaban y la ayudaban económicamente, así que tampoco podían quedarse en casa, y lo mismo me pasaba a mí. Ella tampoco tenía amigos dispuestos a cuidar a sus hijos mientras trabajaba, porque todos tenían sus propias vidas y empleos y nadie quería asumir una responsabilidad así. Así que terminó atrapada en trabajos de salario mínimo para poder ajustar sus horarios y volver rápido a casa y no pagar demasiadas horas de niñera, porque eso sería exorbitante y no podría permitírselo. Esto se prolongó durante un par de años y supongo que Diana empezó a resentir a sus propios hijos porque, según ella, se interponían en su camino al éxito y eran el único factor que la frenaba. Yo la visitaba de vez en cuando, no por ella sino por los niños, porque quería asegurarme de que estuvieran bien. No tenía una buena relación con mi hermana, pero no era tan insensible como para permitir que unos niños inocentes sufrieran las consecuencias de las pésimas decisiones de su madre, así que mis padres y yo revisábamos a menudo cómo estaban y ellos siempre se quejaban de lo mal que Diana los trataba. Los regañaba por cualquier cosa y se desquitaba con ellos simplemente por ser niños. Y querer divertirse. Era una existencia miserable para todos y yo deseaba poder ayudarlos, sacarlos de esa casa y quedármelos conmigo, pero no podía hacerlo porque ella era la madre legal y yo no tenía ningún derecho sobre ellos. Además, recibía manutención de su ex y hacía lo que podía para llegar a fin de mes. También sentía algo de pena por ella, pero me daba mucha más pena por los niños. Las cosas empeoraron cuando empezó a salir con otros hombres y cada vez que una relación no funcionaba, ella culpaba a sus hijos. Al parecer, en su cabeza, sus novios siempre la dejaban al enterarse de que era madre de 3 niños. Yo personalmente creo que era porque nunca lo decía en las primeras citas y solo lo mencionaba después de llevar un mes o 2 saliendo, y me parece muchísimo tiempo para ocultar algo así siendo madre soltera. Creo que hay que ser directa desde el principio. De lo contrario parece deshonesto y extraño, y traté de explicárselo muchas veces, pero ella estaba convencida de que la dejaban únicamente por tener hijos y los atormentaba constantemente recordándoles una y otra vez que su padre los había abandonado y amenazándolos con dejarlos también si no se portaban bien, así que ellos le tenían mucho miedo y su infancia estuvo llena del narcisismo de su madre. Esto duró literalmente años, no exagero, varias veces se me pasó por la cabeza llevármelos y huir, pero no podía hacerlo y tampoco podía solicitar la custodia ni denunciarla, porque aunque su comportamiento era terrible, no alcanzaba el nivel necesario para que le quitaran a sus hijos. Así que todo siguió igual y ellos solo estaban agradecidos de tenerme a mí de su lado, porque mis padres ya eran demasiado mayores para acompañarlos como amigos, pero yo siempre estaba ahí para ellos cuando me necesitaban. Nunca podían acudir a su madre con sus problemas, pero siempre podían acudir a su tía, y así lo hicieron. Cada vez que tenían problemas en la escuela, con los estudios o incluso con Diana, venían directamente a mí, y a mí me gustaba, sentía que confiaban en mí y yo valoraba eso. Así que no fue ninguna sorpresa que cuando cumplieron 18 años decidieran irse de la casa de su madre y venir a vivir conmigo. Como ya no eran menores de edad, podían elegir dónde y con quién vivir, y me eligieron a mí. Diana obviamente quedó muy decepcionada por todo esto y tuvo mucho que decir,
afirmó que había desperdiciado 18 años de su vida intentando criar a esos niños y que al final ni siquiera la habían elegido a ella. Fue muy desagradable al respecto y me dijo que si yo tenía tantas ganas de criar a sus hijos, debería haber intervenido antes en lugar de hacerme cargo cuando ya tenían 18 años y el trabajo estaba prácticamente hecho. Yo tenía muchísimas ganas de decirle que no había sido así, que ellos prácticamente se habían criado solos porque ella siempre estaba fuera. Ya fuera trabajando o luego saliendo en citas con otros hombres que inevitablemente la dejaban cuando se enteraban de que era madre de 3 hijos, y que nunca tuvo claro que debía priorizar, así que era obvio que todo había terminado así. Los chicos eligieron a la persona que realmente había estado para ellos, no a la que los había atormentado y reprendido constantemente solo porque no lograba encontrar a alguien y no era feliz con su propia vida. Simplemente nunca fue capaz de darse cuenta de que los estaba lastimando porque ella misma estaba herida. Aún así, no quise restregárselo en la cara porque sabía que también debía ser doloroso para ella y por eso estaba descargándose conmigo, así que me quedé callada y ahí quedó todo. Después de eso prácticamente no tuvimos contacto, sus hijos decidieron cortar lazos con ella y vivir conmigo, y ella también decidió apartarse de todos nosotros y dejó de hablar con todo el mundo, incluso con nuestros padres, lo cual fue extraño porque ellos no habían hecho nada. Supongo que el hecho de que no intentaran ponerse de su lado contra mí cuando mis sobrinas y mi sobrino decidieron mudarse conmigo la enfureció y por eso también los cortó. Han pasado 7 años desde entonces y todos ellos están muy bien en la vida ahora. Sinceramente no sé qué ha sido de Diana, pero sí sé que sus hijos están genial. Mi sobrino fue a la facultad de medicina y ahora es pediatra, una de mis sobrinas tiene un título en literatura y ahora es profesora, mientras que su hermana gemela dirige su propio salón de belleza. Ayudé a todos a sacar préstamos para sus proyectos y los apoyé económicamente en la medida de mis posibilidades, y estoy muy orgullosa de ellos porque les va muy bien y han llegado muy lejos desde el tipo de hogar en el que crecieron. Todos viven por separado ahora, solo vivieron conmigo 4 años y aún así no era como si estuvieran todo el tiempo en casa, porque solían estar en la universidad y solo regresaban de vez en cuando. Creo que simplemente no querían volver a un lugar donde no se sentían queridos, y me refiero a la casa de Diana. En fin, ya han pasado 2 años desde que todos se mudaron y estoy muy feliz por ellos. Nunca esperé nada a cambio de todo esto porque, siendo honesta, lo hice solo porque pensé que era lo correcto, eran solo niños y sin importar el mal historial que tuviera con mi hermana, nunca podría ser cruel con ellos. Siempre tuve un cariño especial por los 3, ya que nunca tuve hijos propios ni me casé, simplemente no era lo mío, pero con ellos quise estar como una figura parental porque su padre no estaba presente y todos sabemos qué tipo de persona era Diana. Así que necesitaban a alguien y mis padres ya eran demasiado mayores para ese rol, así que yo di un paso al frente, nada más. Nunca esperé nada a cambio, pero me alegra mucho que sean el tipo de personas que creen que merezco una muestra de agradecimiento por lo que hice, aunque yo no crea que sea algo que deba ser compensado. El caso es que hace aproximadamente una semana celebré mi cumpleaños número 48 y por supuesto, invité a mis amigos y a mi familia, incluidas mis sobrinas y mi sobrino. Lo pasé genial y mi sobrino fue tan amable de organizarlo todo. Y aunque yo quería pagar todo, él me dijo que se haría cargo de los gastos porque ahora gana lo suficiente como para hacer cosas por mí y expresar su gratitud. Cuando terminó la fiesta, los 3 se sentaron conmigo para hablar y me dijeron que lo habían conversado entre ellos y que ahora que todos eran económicamente estables, querían mostrarme lo agradecidos que estaban y que iban a escribirme un cheque entre los 3 como agradecimiento por todo lo que había hecho por ellos. Intenté decirles que no era necesario porque sigo trabajando y puedo mantenerme perfectamente por mi cuenta, así que no lo necesitaba, pero me dijeron que no se trataba de pagar una deuda. Con mucha dulzura me explicaron que jamás podrían compensar todo lo que había hecho por ellos porque no era algo tangible, pero el apoyo que siempre les di y la fe que siempre tuve en ellos no tenía precio, y que ese era solo un pequeño intento de expresar su gratitud. Me sentí realmente conmovida por ese gesto tan sincero y decidí publicarlo en redes sociales, solo para agradecerles lo que estaban haciendo por mí. Mi hermana y yo no hemos estado en contacto en los últimos años, así que no pensé que le importara. Además, estaba bloqueada en todas las plataformas y creí que ni siquiera podría verlo, así que pensé que no había problema. Y honestamente Diana nunca se había molestado en retomar contacto con nosotros ni en averiguar cómo estaban sus hijos después de que se fueron de casa. Es cierto que fueron ellos quienes cortaron la relación primero y se mudaron conmigo para alejarse de ella, pero eso fue culpa suya. Lo mínimo que podría haber hecho era mostrar interés en sus vidas e intentar ser madre para ellos y así corregir sus errores. Pero si soy sincera, no parecía importarle mucho la pérdida de contacto y asumí que estaba bien. Después de esa publicación, recibí un mensaje suyo hace un par de días. No lo esperaba porque, como dije, llevábamos 6 años sin hablar. Pero debí imaginar que en cuanto supo que sus hijos eran económicamente estables iba a aparecer como sabueso para ver cuánto dinero podía sacarles. En su mensaje me dijo que había leído la publicación que hice y que quería hablar conmigo sobre sus hijos. Reconoció que había cometido errores al principio y que no había sido una buena madre en ese momento, pero que ahora sentía que quería tener una relación con ellos, que quería darse otra oportunidad como madre porque sentía que en esos 6 años los había extrañado mucho.
No sé cuánta verdad haya en eso, porque si realmente los hubiera extrañado podría haberme contactado al menos una vez. También me dijo que quería que yo hablara con sus hijos e intentara cerrar la brecha entre ellos, ya que conmigo sí respondían bien. El momento no podía ser más sospechoso y decidí ignorar el mensaje porque estaba realmente molesta por lo que estaba intentando hacer, ya que era demasiado obvio, y cuando no respondía su mensaje. Ella me llamó esa misma noche y fue ahí cuando exploté. Me dijo que quería que hablara con sus hijos e intentara que retomaran el contacto con ella, y yo le respondí que no iba a hacer nada de eso porque sabía perfectamente lo que estaba intentando hacer y tenía claro que solo los estaba buscando por el dinero. No le importaba en absoluto su bienestar, fingía que le importaba porque quería acceso a ellos, y cuando digo ellos, me refiero a sus cuentas bancarias. No tenía ningún interés real en volver a ser madre, si de verdad se arrepintiera de lo que hizo, los habría contactado directamente en lugar de hablar conmigo. Ni siquiera fue capaz de dejar de lado su orgullo y su ego por un segundo, todavía quería que fueran sus hijos quienes se acercaran a ella, cuando fue ella quien arruinó todo desde el principio. Era impresionante lo entitled que era. Intentó discutir conmigo y me dijo que no iba tras ellos por el dinero, y que era insultante que yo insinuara algo así, pero le dije que no lo estaba insinuando, que estaba completamente segura de ello porque era más que evidente, y que me sentía asqueada y repelida por lo que estaba intentando hacer. Entonces trató de decirme que yo le había robado todo, que primero le robé a sus hijos y ahora también le estaba robando una fortuna, así que le respondí que yo no necesitaba ese dinero y que, de hecho, al principio había sido escéptica respecto a aceptar el cheque, pero que ahora sí lo iba a aceptar precisamente porque ella no lo merecía. Ahora está llorando en redes sociales y yendo de persona en persona contando su versión de la historia, intentando hacerme quedar como la villana. Algunos de mis familiares incluso creen que me pasé con lo que dije, que parecí codiciosa y que le debo una disculpa, lo cual me parece increíble. Y por eso estoy aquí para preguntar si soy la mala por decirle a mi hermana que no merece el dinero que sus hijos decidieron darme. Actualización 1. Hablé de este incidente con mi sobrino y mis sobrinas, tal como muchos comentarios me aconsejaron. Me dijeron que ya habían escuchado algo de esto por parte de algunos familiares y que habían pensado hablar conmigo, pero no habían tenido tiempo, y ahora que los llamé y lo hablamos con calma, me dijeron que creen que hice lo correcto. Mi sobrino fue muy directo con sus sentimientos y dijo que nunca había visto a su madre como una figura materna en su vida y que siempre había sido yo, porque ella nunca estuvo realmente para él, y una de mis sobrinas estuvo totalmente de acuerdo con él. Él siempre fue el más franco de los tres, así que no me sorprendió que todo viniera de él, mientras que mis sobrinas estaban demasiado emocionales para hablar. Pero él estaba muy enfadado y alterado y me dijo que Diana tuvo que hablar conmigo porque nunca hizo ni lo mínimo, y eso fue porque recibía dinero de manutención de su padre, y aún así los humillaba constantemente y los hacía sentir mal por simplemente existir, cuando nada de eso era culpa suya. Ellos creen que hice lo correcto y me dijeron que no van a retomar contacto con su madre pase lo que pase, y que también creen que yo debería defenderme y contar mi versión de la historia en redes sociales, ya que Diana decidió hablar mal de mí y hoy en día las redes son la mejor forma de hacer llegar un mensaje, así que supongo que eso es lo que voy a hacer. Me alegra mucho que hayan decidido ponerse de mi lado en esto, porque mis padres se han mantenido completamente al margen y me han dicho que no quieren involucrarse. Lo cual me parece muy extraño porque Diana tampoco habló con ellos después de que sus hijos cortaran contacto con ella, y me resulta raro el enfoque tan diplomático de mis padres cuando ellos tampoco han tenido relación con Diana en los últimos 6 años. Eso me decepcionó un poco, pero al menos mis sobrinas y mi sobrino están de mi lado. Ahora, respecto a una pregunta que mucha gente me hizo, ¿por qué no solicité la custodia ni intenté que le quitaran los niños a Diana si sabía que era una mala madre? Como mencioné en mi publicación, aunque lo que ella hacía estaba mal, no calificaba como tortura, abuso o negligencia legal, simplemente era cruel con ellos todo el tiempo y emocionalmente ausente. Quizás podría haber solicitado la custodia, pero era muy poco probable que me la concedieran. Los tribunales suelen querer que las familias permanezcan unidas, y en su caso ya habían perdido a su padre, así que su madre era el único progenitor biológico que les quedaba, y era lógico que el sistema quisiera mantenerlos juntos. Además sabía con certeza que si iniciaba cualquier acción legal contra Diana, ella se aseguraría de que yo no volviera a ver a los niños y probablemente los alejaría de mí, y dado que era poco probable que yo obtuviera la custodia total, eso los habría puesto en una situación muy riesgosa. Por eso decidí ir a lo seguro y simplemente mantener contacto con ellos y estar siempre para ellos. No sé si a largo plazo fue la mejor decisión, pero en ese momento parecía la única solución. Tal vez había mejores maneras de manejarlo, pero fue lo único que se me ocurrió y por eso hice lo que creí correcto. No fue fácil para mí y durante años me cuestioné si debía haber solicitado la custodia o haber intentado sacarlos de ahí de alguna forma, pero no había manera de saber qué habría pasado. Y pensé que era mejor que permanecieran con su madre teniendo al menos contacto conmigo y con mis padres, en lugar de correr riesgos innecesarios. Puede que para algunos yo parezca la villana por lo que hice, pero no me importa, sé que los chicos ahora están bien, hice todo lo que pude para mantenerlos felices y a salvo y siempre estuve ahí para ellos, así que no tengo ningún motivo para sentirme culpable.
Actualización 2. Ha pasado una semana desde ese mensaje de Diana y hoy he estado recibiendo muchas llamadas de familiares y de personas que han hablado con ella, diciéndome lo equivocada que estaba y cosas por el estilo. Se volvió realmente agotador y he estado muy ocupada con el trabajo, por eso no pude escribir antes, pero hoy decidí que ya había tenido suficiente después de una breve conversación con mi sobrino y mis sobrinas. Decidí finalmente hacer una publicación contando mi versión de la historia y, en cierto modo, también la versión de ellos, porque no creo que nadie en la familia supiera realmente por todo lo que esos niños pasaron durante su infancia. Cuántas humillaciones tuvieron que soportar día tras día solo porque Diana decidió quedar embarazada muy joven y abandonar todo por su novio de aquel entonces. Incluso después de eso, siguió culpando a otras personas por sus propias decisiones e intentó hacer ver que estaba haciendo todo lo posible por sus hijos, cuando en realidad nunca estuvo ahí para ellos. Y como ella estaba contándole a todo el mundo que yo le había robado a sus hijos y que ahora también le estaba robando una fortuna, ahora que sus hijos estaban bien económicamente, sentí que la gente merecía conocer la realidad de la situación y no solo su versión distorsionada en la que ella era la víctima, en lugar de la persona que atormentó a todos. Ya me estaban juzgando por muchas cosas porque solo conocían su versión y simpatizaban con ella, pero en realidad era yo quien tenía derecho a contar mi historia junto con la de sus hijos, así que escribí todo hace un par de horas y publiqué el post. Hasta ahora ella no me ha dicho nada directamente y los únicos mensajes que he recibido son de familiares que antes me juzgaban y que ahora, de repente, han cambiado de opinión y quieren decirme que me juzgaron demasiado rápido y que quieren pedirme disculpas. Pero sinceramente eso no significa nada para mí. Lo único que quería era que supieran la verdad, no me importa lo que piensen de mí, pero era importante para mí decir mi verdad y contar cómo Diana trató a sus hijos y porque ya no tenían contacto con ella. Ahora que todo eso está hecho, estoy lista para seguir adelante. Honestamente no quiero tener nada que ver con Diana nunca más, fui perfectamente feliz durante los últimos 6 años sin contacto con ella, y creo que lo mismo puede decirse de sus hijos. No entiendo por qué sintió la necesidad de armar tanto drama, si lo que quería era dinero, pudo haberlo pedido directamente en lugar de fingir que quería otra oportunidad para ser madre. Actualización 3. Ya ha pasado oficialmente un día desde que hice esa publicación. Hoy supongo que Diana finalmente despertó y decidió vengarse, en lugar de comunicarse conmigo directamente, decidió seguir siendo dramática y empezó a comentar en la publicación tratando de hacer ver que yo estaba mintiendo y cosas por el estilo. Pero eso obviamente no iba a funcionar. En cuanto empezó a comentar, sus propios hijos comenzaron a responderle, recordándole incidentes muy específicos de su infancia en los que ella había sido horrible con ellos. Eso duró alrededor de 1 hora y sinceramente no me sentí mal en absoluto, ni nadie más tampoco, porque mi sobrino, mis sobrinas y yo estábamos disfrutando completamente del proceso. La estaban humillando por completo y no había manera de que pudiera mentir para salir de eso, porque cada mentira que intentaba decir para hacerme quedar como la villana quedaba expuesta de inmediato. Tengo suerte de haber hecho esto en fin de semana, porque de lo contrario tal vez no habríamos podido defendernos tan rápido. Después de aproximadamente 1 hora, empezó a borrar sus comentarios para que la gente no pudiera ver cómo la dejaban en evidencia, pero ya era demasiado tarde porque muchas personas ya habían visto lo que estaba pasando en la sección de comentarios y, además, empezó a ser confrontada por su comportamiento por otras personas. Siguió borrando comentarios y retractándose de todo lo que había dicho, y finalmente me bloqueó a mí y también bloqueó a sus propios hijos. Supongo que esa fue su forma de rendirse, y me alegra que haya tomado esa decisión, porque en una pelea contra nosotros claramente no habría ganado, ni moralmente ni de ninguna otra forma. Pensé que borrar los comentarios sería el final de todo, pero después decidió contactarme de manera privada y me envió un mensaje diciendo que esperaba que ahora yo fuera feliz, ya que la había pintado como la villana y ahora todo el mundo la odiaba. Me pareció increíblemente irónico viniendo de ella, porque eso era exactamente lo que ella había intentado hacer conmigo al principio. Ella empezó todo esto y ahora que yo simplemente se lo devolví, no pudo soportarlo. No entiendo por qué la gente inicia dramas cuando sabe que no puede manejar las consecuencias. En fin, ignoré ese mensaje y eso es exactamente lo que todos vamos a volver a hacer, ignorarla por el resto de nuestras vidas, porque ya demostró que no merece ni un segundo más de nuestra atención.